En este video abordaremos el tema de reforestación arbórea, entender una especie o un ecosistema, una comparativa entre la regresión logística y el análisis de correspondencias canónica. Este trabajo es presentado por Rodrigo Basaldut, Brenda Ramírez y Seani Rodríguez. Para contextualizar este problema, supongamos un escenario donde la Comisión Nacional Forestal desea identificar qué especies de árboles tienen mayor probabilidad de establecerse en distintas regiones del país. Imaginemos que contamos con información de cientos de sitios distribuidos en bosques templados del centro de México. Para cada uno de estos sitios hemos registrado variables ambientales que representan factores que determinan el comportamiento ecológico de cada especie y por tanto su capacidad de supervivencia en un sitio determinado. Para cada sitio se registró la presencia o ausencia de especies como las que son mencionadas a continuación. Antes de comenzar a plantar surge una pregunta inmediata. Dadas unas condiciones ambientales específicas, ¿qué especies pueden establecerse con mayor facilidad? Aparentemente la solución parece sencilla. Sin embargo, es aquí donde inicia la verdadera dificultad del problema, ya que existe una relación de dependencia entre las especies que no podemos ignorar. Además, en países megadiversos como México pueden existir distintos ecosistemas en regiones geográficamente muy cercanas. Con lo anterior, el dilema que busca explorar esta presentación se formaliza de la siguiente forma. Si nuestro objetivo es predecir la presencia de especies arbóreas en bosques mexicanos, es preferible construir un modelo específico para cada especie o un modelo que contemple la biodiversidad del sistema. Afortunadamente, esta ya no es una nueva discusión, ya que en este trabajo se compararon un modelo lineal generalizado, específicamente la regresión logística, contra un análisis de correspondencias canónicas para la predicción de distribuciones de plantas. En este trabajo no solo se comparó el rendimiento predictivo de ambos modelos, sino que también analizaron en qué contextos ecológicos cada enfoque tiene ventajas sobre el otro. Si bien el título del artículo sugiere una competencia entre modelos, la verdadera discusión académica y práctica es acerca de cuándo conviene escoger cada enfoque. No tenemos por qué limitarnos solo a esta comparación, pero la regresión logística es un modelo estadístico cómodo y robusto, mientras que el análisis de correspondencias canónico nace de manera natural en el contexto de la ecología y el análisis de especies. A continuación introduciremos ambos enfoques y sus modelos, comenzando por el primero. Imaginemos el primer enfoque, especie por especie, donde un técnico forestal en campo podría argumentar lo siguiente: el Pinus arwegi no responde al ambiente de la misma Quercus rugosa. Cada especie tiene sus propios requerimientos y por tanto debe estudiarse individualmente. Bajo esta lógica, ajustamos un modelo independiente para cada una de las especies, lo cual nos va a permitir capturar particularidades de cada especie sin que las características de otras especies interfieran en el análisis. El modelo estadístico para este enfoque es la regresión logística. En nuestro conjunto de datos, cada sitio se clasifica de forma binaria, en donde la presencia se codifica como y igual a 1 y la ausencia como y igual a 0. Ahora, la pregunta que responde este modelo es ¿cómo cambiaría la probabilidad de presencia de la especie cuando cambian las condiciones ambientales? Otra de las preguntas que podemos hacernos es si la probabilidad de encontrar una especie aumenta con la altitud o bien si disminuye cuando la temperatura es muy alta. Estas preguntas son importantes ya que nos permiten entender no solo de dónde viene la especie, sino por qué vive ahí, lo cual es útil para predecir su distribución en áreas no muestreadas. La regresión logística modela la probabilidad de presencia de una especie mediante la siguiente fórmula, en donde la probabilidad P está determinada por eta, que es el predictor lineal, definido de esta forma, y las variables representan las características ambientales del sitio como la altitud o la temperatura. La gran ventaja de esta función logística es que transforma cualquier combinación lineal de variables ambientales que podría ir de menos infinito a más infinito en una probabilidad estrictamente acotada entre 0 y 1. Esto nos va a permitir interpretar directamente el resultado donde valores cercanos a 0 van a indicar una baja probabilidad de presencia. Ahora, ¿cómo interpretamos estos efectos? Cada coeficiente beta va a describir cómo una variable ambiental afecta esta probabilidad. Es importante notar que estos coeficientes nos dan información cuantitativa sobre la fuerza y dirección de la relación. Un coeficiente grande en valor absoluto nos va a indicar una variable muy influyente. Por tanto, si la beta de la altitud es mayor a 0, un sitio con gran altitud recibiría una probabilidad estimada alta para la presencia del Pinus hardwegi.
Finalmente, una de las ventajas de este enfoque es que dado que la variable de respuesta es binaria, las probabilidades estimadas pueden transformarse en predicciones categóricas de presencia o ausencia mediante un umbral de corte. Esto nos va a permitir utilizar métricas de desempeño predictivo clásicas y robustas para evaluar el modelo, tales como la exactitud o el accuracy, la sensibilidad, la especificidad, el análisis mediante curvas de ROC y su área bajo la curva, el AUC. Vale la pena reflexionar sobre las limitaciones de este enfoque. Si bien la regresión logística nos da modelos precisos para cada especie individual, estamos asumiendo que por cada especie existe un vacío ecológico, ya que no se considera el entorno de cada una de ellas. Ahora, hablemos acerca del siguiente enfoque, ecosistema como un todo. Un ecólogo podría responder: los bosques mexicanos son ecosistemas complejos, las especies no aparecen de forma aislada, de hecho coexisten y hay una relación entre ellas. Desde esta perspectiva, buscamos un modelo que logre capturar las relaciones entre las especies y su respuesta conjunta al ambiente. Esto me permite modelar ecosistemas, diversos ecosistemas en una misma región, así como encontrar gradientes ambientales en común para distintas especies. Análisis de correspondencias canónicas. Antes de dar una definición del modelo que vamos a ocupar, me gustaría motivar con las siguientes preguntas. ¿Cómo resumir la información ambiental de cientos de sitios? ¿Cómo resumir patrones de coexistencia entre especies? Y por último, ¿cómo relacionar ambas cosas de forma simultánea? Pensemos que tenemos las siguientes variables ambientales de diversos sitios. Entonces, generalmente con este tipo de datos, las variables están correlacionadas. Por ejemplo, a mayor precipitación también hay mayor humedad. Y en general es fácil que las dimensiones del conjunto de datos crezcan, ¿no? Entonces, primero, hablemos acerca de análisis de componentes principales. Supongamos que tenemos nuestros registros de temperatura, humedad, precipitación para diversos sitios. Entonces, al visualizar los datos, no siempre va a ser fácil encontrar una estructura para la variabilidad. Pensémoslo de esta forma. Tenemos nuestros puntos en R3 asociados a la precipitación, temperatura y altitud. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera entender estos datos? Quisiera entender la estructura de dependencia que tienen entre sí en R3 y que de hecho no va a ser tan sencilla. Entonces la pregunta se vuelve, con la información que tengo, ¿puedo construir nuevas variables que expliquen una mayor proporción de la varianza? Y esa es la idea de componentes principales. Transformar en un espacio de dimensión menor, por ejemplo aquí, componente uno y componente 2, y darle una estructura que explica mucho mejor la varianza. Luego, matemáticamente, el PCA construye nuevas variables a partir de combinaciones lineales de las variables disponibles. Y lo que voy a buscar es que expliquen la mayor proporción de varianza de mis datos. La estimación de los pesos se va a realizar mediante un problema de maximización iterativo. Pensemos en el vector de pesos A y definimos el iésimo componente principal como esto. Entonces buscamos encontrar el vector que maximice la varianza de su respectivo componente, sujeto a estas restricciones. En resumen, los componentes principales se busca que no estén correlacionados entre sí y además son combinaciones lineales que van a tratar de reflejar o explicar la mayor cantidad de varianza de mis datos, pero es de forma iterativa, entonces van a tratar de explicar la varianza que los demás no pudieron explicar. ¿Cuál es el detalle? Que el PCA está diseñado para variables continuas. ¿Qué ocurre si ahora a mí me interesan frecuencias o yo tengo registros de la abundancia de las especies en un sitio? Supongamos que tenemos nuestra matriz de especies, donde nuevamente tenemos diversos sitios y para cada sitio tenemos el registro de las frecuencias por cada especie observada. Aquí es donde entra el análisis de correspondencias. El análisis de correspondencias busca representar de forma simultánea sitios y especies en un espacio de baja dimensión, similar al PCA. Vamos a tratar de construir ejes nuevos que expliquen la mayor proporción de inercia. Sitios cercanos van a tener una composición similar y las especies cercanas van a aparecer juntas. Entonces, tenemos nuestra matriz de abundancias con n sitios y p especies. Podemos obtener fácilmente nuestra matriz de frecuencias relativas cuando tenemos el total de observaciones. Entonces, la formulación. Podemos obtener fácilmente las masas de probabilidad de filas y columnas. Luego, la matriz de desviaciones respecto al modelo de independencia, en el que la probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales. Luego, podemos estandarizarla y obtener esta matriz Z. Los ejes principales se obtienen mediante la descomposición en valores singulares de la matriz Z. Y estos valores singulares van a determinar la inercia explicada por cada dimensión. Los puntajes principales de los sitios se calculan de esta forma. Los puntajes principales de las especies se calculan de esta otra forma. La inercia total está dada por esto.
Entonces, como podemos observar en esta gráfica, los sitios cercanos tienen composiciones de especies similares. Los sitios, en este caso, en la gráfica, son los números. Por ejemplo, el sitio número 12 aquí y el sitio número 9 van a tener especies similares. Ahora, por ejemplo, en las especies cercanas van a tener patrones de ocurrencia similares, como por ejemplo, las especies son las que están en rojo y las que estén cercanas van a presentar patrones o perfiles semejantes. Y cada eje pues va a representar una fuente de variación en la composición biológica. ¿Cuál es la cosa? Que aún nos falta algo, ¿no? El análisis de correspondencias describe solo patrones de especies, no explica por qué aparecen estos patrones. Necesitamos incorporar la información ambiental. Aquí es donde entra naturalmente el análisis de correspondencias canónica. Lo que va a hacer es buscar gradientes ambientales que expliquen las diferencias en la composición de especies entre sitios. A diferencia del análisis de correspondencias clásico, los ejes que construimos los vamos a restringir para que sean combinaciones lineales de variables ambientales disponibles. Entonces, el CCA combina variables ambientales explicativas y patrones de especies que obteníamos mediante análisis de correspondencias clásico. ¿Cuál es la relación entre los métodos? El PCA, cuando tú tienes variables ambientales, puedes obtener gradientes. El análisis de correspondencias. Cuando tú tenías información acerca de las especies, podías obtener los patrones de la composición de los sitios y de las especies. Y en el CCA, cuando tú tienes información ambiental e información de las especies, puedes encontrar patrones de esas especies, pero explicadas por las variables ambientales. La formulación matemática. Nuevamente trabajamos con una matriz de abundancias de especies y una matriz de variables ambientales. Podemos obtener nuestra matriz de frecuencias relativas y luego lo que hace el CCA es buscar los vectores que maximicen esta función de K. Lo anterior va a conducir a un problema de valores propios generalizados, y estos valores propios van a representar la cantidad de inercia explicada por cada eje canónico. Es similar a la varianza explicada por cada componente en el PCA o a la inercia explicada por cada eje en el análisis de correspondencias canónico clásico. Para construir el biplot con los ejes canónicos, se obtienen las proyecciones de los sitios de esta forma y las proyecciones de las especies mediante promedios ponderados de esta otra forma. La inercia total la podemos dividir en la restringida, que es la explicada por las variables ambientales, y la residual, que es la que no se logra explicar. Entonces, los ejes canónicos van a representar estos gradientes ambientales. Poniendo un ejemplo, supongamos que construimos un eje asociado al gradiente. Ante valores pequeños se le asocian climas desérticos y ante valores grandes se le asocia climas tropicales. Un segundo eje podría ser, ante valores pequeños se le asocian regiones costeras y ante regiones de montaña y ante valores grandes se asocian regiones de montaña. Entonces, las especies se ubican según su asociación con cada gradiente. Vamos a regresar al problema. Teníamos dos enfoques. La regresión logística, las ventajas, es fácil de interpretar y estima probabilidades. ¿Cuál es la desventaja? Lo analiza una a la vez, no describe una comunidad completa. El CCA analiza a las comunidades completas y relaciona especies con cambios ambientales. La desventaja es que la interpretación de los perfiles es compleja y no estima las probabilidades. En la implementación utilizamos los datos de la paquetería vegan en el dataset doom.env y doom, que contiene la distribución de vegetación en praderas de Países Bajos, considerando en el primer dataset de doom.env los sitios y las variables ambientales que asociadas a estos sitios. Y posteriormente en el dataset de doom, los sitios y la presencia de las especies estudiadas, ¿no? La abundancia de estas especies en cada sitio. Como variables de ambientales tenemos la variable A1, que mide el grosor de la capa de superficial del suelo de materia orgánica y está medida en una escala continua desde en centímetros específicamente, desde 3 a 12 centímetros. La variable moisture, que mide el nivel de humedad del sitio desde ambientes más secos a más húmedos. Management, que mide el tipo de manejo en el terreno, como agricultura biológica, agricultura de autoconsumo, manejo de conservación natural y agricultura estándar o de alta explotación. El uso principal del terreno, que es producción de heno con pastoreo o pastoreo, y manure, que mide la intensidad de la fertilización mediante estiércol. Como un primer enfoque utilizamos el análisis de correspondencias canónico con un fin descriptivo para diferenciar entre los ecosistemas en función de los factores ambientales de los sitios. En el modelo se obtuvo por cada variable o pruebas
de significancia de las variables de manera secuencial, es decir, en el orden que entraron al modelo, y condicional, es decir, dado que están el resto de variables, qué tanta información aporta cada variable, ¿no? Al final nos quedamos solamente con la del grosor del suelo, el nivel de humedad y el tipo de manejo del terreno. El modelo obtuvo una inercia explicada de 53% y fueron suficientes para interpretar los primeros dos ejes. De acuerdo a las contribuciones de las variables ambientales en los ejes, pues el primer eje sugiere dividir los sitios en dos tipos diferentes, los que tienen mayor grosor en el suelo y nivel de humedad en la parte negativa del lado izquierdo, y del otro lado los sitios con especies asociados a un menor grosor de suelo con materia orgánica y menor humedad. Por otro lado, el segundo eje destaca la diferenciación entre los sitios con manejo de mayor explotación agrícola, asignando cargas positivas en el eje, y los sitios de conservación natural, asignando cargas negativas en el eje en la parte inferior. Finalmente, al centro de ambos ejes, pues parece asociarse a las áreas que llevan un manejo de agricultura biológica y niveles de humedad bajos. También podríamos utilizar el gráfico para distinguir los sitios con características ambientales similares. Por ejemplo, los sitios 17, 18, 19 y 20 que parecen tener áreas de conservación, parecen estar en áreas de conservación natural y, sin embargo, pues dado que están separados por el primer eje, parece que el sitio 17 y 18 tienen menor nivel de humedad que el sitio 19 y 20, por ejemplo. Y podríamos identificar las especies que parecen tener presencia en estos sitios debido a la cercanía en las coordenadas dentro del canon, ¿no? Como por ejemplo la especie Salix repens y Empetrum nigrum, ¿no? Finalmente, eh, o- si nos vemos en, 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 en en el lado en donde se ven mayor concentración de especies, pues justamente se ve mayor diversidad de especies coexistiendo, que son los que llevan un manejo de agricultura de baja y alta explotación y se caracterizan por niveles bajos y medios de humedad. Posteriormente, pues ya que analizamos la composición en comunidad de las especies considerando las variables ambientales, pues naturalmente nos interesaría ver y o evaluar realmente cuál es la probabilidad de cada especie esté en un sitio con ciertas características. Es ahí donde entra la regresión logística, ¿no? Con un preprocesamiento solamente diferenciamos entre, dado que tenemos como variables de conteo, si se vio una o más veces, se clasifica como presencia y en 0 veces se clasifica como ausencia de la especie, ¿no? Se realizó un modelo para cada especie, o sea, 30 modelos de manera automatizada con selección de variables stepwise backward y ya no se adjuntó a la presentación debido a la falta de tiempo y al tamaño de la tabla, ¿no? Y posteriormente se realizó la evaluación del poder predictivo de cada modelo realizando una partición en conjuntos de train y de entrenamiento y asociándoles el 80% de la muestra completa vía un muestreo aleatorio simple sin reemplazos y el otro 20% al conjunto de prueba, ¿no? Y se obtuvo la evaluación del poder predictivo como un dato a destacar, pues podemos ver la formulación de las especies que justamente pues son distintas debido a que alguna especie podría tener solamente darse en ciertos terrenos con características ambientales particulares, y otra especie dándole más peso a algún tipo de manejo específico de la tierra, ¿no? Al final se calculó como métricas la proporción de presencias correctamente clasificadas en la sensibilidad, la proporción de ausencias correctamente clasificadas en la especificidad y pues la proporción total correcta, ¿no? Y una pregunta es, aludiendo un poco al paper inicial, pues si podemos proyectar un nuevo sitio eh, en de acuerdo a las coordenadas obtenidas en el modelo, ¿no? En este caso, se trató de hacer la implementación del CCA utilizando o dividiendo entre un conjunto de entrenamiento y prueba. Sin embargo, debido a los resultados, pues no parecen ser satisfactorios, ¿no? Entonces,
Valdría la pena evaluar qué tan bueno es para la predicción, ¿no? Según WYSIWYG, pues propone que una vez ajustado el modelo, las variables ambientales en un nuevo sitio pueden proyectarse sobre los ejes canónicos obtenidos en el entrenamiento. Posteriormente, la posición del sitio se compara con la del centroide de cada especie y si esa distancia rebasa un umbral establecido, se clasifica como ausencia de la especie en el sitio. Para fines de esta presentación, pues únicamente nos quedaremos con la visualización del sitio, eh, de un sitio nuevo en los ejes canónicos ya que ya teníamos. Por un lado, pues definimos un sitio con características ambientales de un bajo grosor de suelo compuesto por materia orgánica, que sea de agricultura de hobby, baja nivel de humedad y que sea de uso de heno para pastoreo, ¿no? Primero nos centramos en el modelo de SCA, en donde arrojó que este nuevo sitio, las coordenadas asociadas, pues justamente eh, tienen sentido a lo que ya habíamos interpretado en los ejes y ya posteriormente realizamos estimación de la presencia vía la regresión logística, en donde pues una de las especies que vemos cercanas al al nuevo sitio, pues es la de Achillea, eh, Achillea millefolium y otras de las especies que ya no se ven tan cercanas en el plano es Salix repens y Ranunculus flamola. Entonces, realizando en cada, en el modelo por especie, la probabilidad de presencia de esta especie en este nuevo sitio, pues vemos que de forma confirmativa el modelo de regresión lineal, pues nos confirma que la especie que estaba cercana a este nuevo sitio, sí tiene probabilidad muy cercana a uno de tener, de estar presente en el nuevo sitio. Y las otras dos especies que vimos, que están lejanas dentro del plano, pues tienen una presencia una probabilidad de la presencia muy baja, es decir, pues parece que no están presentes en este nuevo sitio. Se realizaron otros dos ejemplos que ya no se alcanzaron a apuntar aquí por cuestiones de tiempo. Sin embargo, ya podemos concluir, aludiendo un poco al paper de WYSIWYG, que concluyen que la elección de cada enfoque por especie depende de contextos ecológicos específicos, como interés en una especie endémica o en ecosistemas complejos. Luego de realizar el análisis presentado, pues nos parece un enfoque más completo analizar ambas herramientas de forma complementaria, ¿no? Más que ponerlas a competir entre sí, ya que el CCA permitió comprender la estructura general del ecosistema y las relaciones entre sitios y especies considerando los gradientes ambientales, mientras que la regresión logística facilitó el análisis detallado de especies de manera individual para elaboración de presencia o ausencia. Por ello, la estrategia que nos pareció más adecuada fue utilizar el CCA para explorar los patrones ecológicos de la comunidad y posteriormente aplicar la regresión logística a especies de interés para realizar un análisis más específico y confirmatorio. En la implementación también se realizó un reporte en donde se da un análisis más detallado y aunque eso sería todo. Gracias.